Después de las controversias de las redes sociales, inicialmente en torno a los orígenes del COVID-19, con opiniones de cuanto personaje, con recetas medicinales de la abuela, con preparados de hierbas milagrosas, pasamos ahora al segundo nivel, el de las conspiraciones, las teorías y los conocimientos que se esparcen en torno al origen, características y efectos de las vacunas contra el COVID-19. Para abrir los ojos y nuestra mente sobre las creencias y consejos infundados, hemos invitado hoy al médico cirujano Fernando Montoya Maya, magíster en microbiología médica, especialista en alergología en el Instituto Pasteur de París y especialista también en medicina de laboratorio y parasitología. Fue por muchos años catedrático de la Universidad de Antioquia y actualmente es investigador, consultor y autor de varios libros sobre medicina especializada. Con él vamos a conversar sobre las vacunas del COVID. Doctor Montoya, muy buenos días y bienvenido a nuestro espacio de la entrevista. Juanita, muchas gracias por la invitación y de una vez también agradecerle al doctor William Álvarez, que fue el que nos sirvió de puente para poder establecer esta agradable conferencia. Bueno, doctor, debido al exceso y variedad de información que hoy nos llega principalmente de las redes sociales, se ha generalizado la creencia que las vacunas del COVID van a alterar nuestro ADN, van a menguar nuestra salud o a enfermarnos de otras cosas, y hasta se dice que van a traer un chip con el cual van a monitorearnos. E inclusive hay quienes afirman que tienen las vacunas células embrionarias. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué de cierto hay en todo esto, doctor? La experiencia que tiene la humanidad con las vacunas viene desde Jenner, en Londres, en Inglaterra, donde por casualidad observó que específicamente los ordeñadores que manejaban las vacas en esa época les daba unas ampollas en sus manos que eran muy parecidas a lo que se veía en la viruela, que era, como es ahora, pandémica en Inglaterra. Y él entonces tomó la decisión de que esa gente que tenía una forma de viruela localizada, ¿por qué no se cogía esas ampollitas y se le inoculaba a otras personas para ver si eso le podía dar una protección frente a la forma severa de la viruela? Y efectivamente eso ocurrió. La experiencia con las vacunas, y el nombre de vacuna viene porque el desarrollo inicial se hizo con vacas, se hizo con vacunos, y fue entonces las reses, los vacunos, las que nos abrieron los ojos para tener este tipo de adelantos que actualmente tiene la humanidad. ¿Qué importancia han tenido? Uno, la vacuna de viruela permitió que a partir de después de 1960, 1970, desapareciera de la faz de la tierra esa cosa horrible que se llamaba viruela. O sea que ese fue uno de los primeros hitos que tuvo la humanidad, poder contrarrestar una enfermedad que nos acompañó durante muchos siglos, y eso fue debido a la vacunación. ¿Cuántas personas murieron por otras enfermedades triviales, como por ejemplo la difteria? Un ejemplo en la historia andina, en la historia de independencia nuestro, Manuelita Sáenz, la liberadora del Libertador, murió específicamente en Perú debido a una epidemia de difteria. ¿Cuántas personas mueren actualmente de difteria en el mundo? Muy poquitas, solamente en aquellos sitios donde los planes estatales y privados de inmunización no han llegado adecuadamente. Pero por ejemplo en el caso de Colombia, ya lo que es viruela propia colombiana, y en el caso específico de lo que es difteria, no la tenemos. El caso del sarampión, el caso de la poliomielitis. ¿Cuántas personas todavía están en la superficie de esta tierra llevando sobre sí un problema de una discapacidad derivada de la poliomielitis? El caso del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, era paralítico, se lo debió a la poliomielitis. ¿Y cuánta gente tiene ahora poliomielitis? Nadie, porque específicamente vino la vacuna del polio. O sea que realmente, si queremos decir de avances importantes que ha tenido realmente la humanidad, yo diría, número uno,
lo que son las vacunas, o como se dice en el lenguaje actual, las inmunizaciones. Primer adelante grande que tuvo el Homo sapiens en este planeta que llamamos Tierra. Segundo adelanto importante, lo que fue el agua potable. Por Dios, cuando yo comencé a ejercer medicina, las parasitosis, los gusanos, las lombrices eran problemas de todos los días. Y la costumbre de nuestras madres y nuestras abuelas de purgar a los niños todos los años antes de entrar al colegio, de darnos el paico, de darnos todo ese tipo de cosas para quitarnos las lombrices. ¿Y ahora quién hace eso? Nadie. ¿Por qué? Porque llegó el agua potable. ¿Y eso se le debe a quién? A la salubridad pública, que fue otro de los hitos grandes del Homo sapiens en el planeta Tierra. Y el tercer hito grande e importante, los antibióticos. Esas tres cositas modificaron sustancialmente las expectativas de vida y la calidad de vida del ser humano en el planeta Tierra. Y las vacunas, nuevamente enfatizo, fueron una de las primeras. Que modifican las actuales. El DNA no lo modifican absolutamente. No tienen esa capacidad y no la pueden tener. Uno, porque las que estamos utilizando ahora, las que nos llegaron actualmente al país y que están en su proceso de tenerla ya para comenzar la logística a finales de enero o en febrero. El caso de las vacunas de ARN. El ARN no tiene capacidad de integrarse a nuestro material genético. El material genético del virus es ARN, pero el material genético de nosotros, los seres humanos, es ADN. Y esa posibilidad de que se haga una conjunción, que se meta el ARN, el ADN, eso no es, biológicamente no es factible. Y dentro de lo que es la enseñanza actualmente de la biología, eso sería como una especie de pecado mortal. Eso no se puede dar. O sea que lo que es este tipo de vacunas no lo pueden lograr. Ahora, que hay ciertos vectores que pueden modificar el ADN, sí. Y esa es una de las historias grandes de la medicina del siglo XX y del siglo XXI. El hombre poder modificar enfermedades que antes no podíamos modificar. Y que una persona que tenía una determinada falencia de esas enfermedades que llamamos, que son enfermedades huérfanas, que no tenían posibilidades de cura, ahora podemos, a través de ingeniería genética, meter cierto tipo de ADN transportado por cierto tipo de vectores que nos van a permitir de que ahí sí se integren esos vectores con nuestro ADN y esas falencias, esas mutaciones que tiene nuestro ADN se puedan corregir. Pero esos virus que se están utilizando actualmente para servir como transportadores de las vacunas actuales no tienen esa capacidad. O sea que biológicamente no es factible. Y sería irracional que una empresa que va a hacer dinero, que va a hacer miles de millones de dólares, en vez de dar el beneficio a la humanidad, estuviera construyendo una herramienta de destruir a la propia humanidad. Eso sería un pecado de lesa humanidad, eso sería una infamia, eso sería en las peores circunstancias de lo que se hizo en China con Mao, o lo que se hizo en Rusia con Stalin, o lo que se hizo en Alemania con el amigo Hitler. Y este tipo de empresas tienen intereses económicos, claro que sí, porque vivimos del dinero, y eso no lo podemos negar, pero que estén elaborando cosas para acabar la humanidad, yo diría que eso sería una de las infamias y una de las mentiras más grandes que pueden circular en las redes sociales. ¿Que afectan la salud? Las vacunas pueden afectar la salud. Porque es que si los diseños de las vacunas se hicieran frente a Fernando Montoya o a Juanita y que la humanidad fuera clones exactos de Juanita o que la humanidad fuera clones exactos de Fernando Montoya, pues hombre, específicamente podríamos producir una vacuna que fuera personalizada para que Fernando Montoya la aguantara y no tuviera ningún efecto secundario. Pero como no tenemos todavía la posibilidad de personalizar los tratamientos, a un gran número no nos va a producir ningún problema la vacuna. Pero habrá personas que tienen ciertas características genéticas, metabólicas, nutricionales, de defectos patológicos subyacentes, que sean diabéticos, que sean artríticos, que tengan enfermedades autoinmunes, que estén ahí incubando una neoplasia o un cáncer, que eso le podría dar un tipo de respuesta muy diferente.
Entonces, cualquier medicamento, y en este caso las vacunas, las inmunizaciones, son como cualquier otro medicamento. Trabajamos sobre medias aritméticas, donde a un gran número de personas va a ser un efecto benéfico, pero desafortunadamente en los extremos de la curva va a haber o hiporrespondedores que no les va a servir y que se vacunaron pero no quedaron inmunizados, muy poquitos, pero los puede haber. O en el otro extremo, aquellos en que específicamente la vacuna, que a la gran mayoría no les dijo ningún problema, sí le va a producir problemas. ¿Qué problemas pueden haber? Los vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que son las reacciones comunes y corrientes que se presentan pueden ser desde un 2% a un 10% de los vacunados. Se pueden enfermar, pero son enfermedades autolimitadas, que dio fiebre, dolor de cabeza, malestar, inflamación del sitio de la aplicación de la vacuna, que le duelen las coyunturas, que le duelen los músculos, que le duele la gargantica, etc. Que puede dar un poquito también de dolor abdominal o que alguien le da diarrea. Son precios que tenemos que pagar para poder de que tengamos el beneficio de que nos dé protección y no nos deje dar en el futuro la enfermedad grave que sí nos puede matar. Pero que haya una vacuna que sea totalmente inocua en el 100% de los humanos, esa patente todavía no existe y ese medicamento o esa vacuna no se ha inventado. Siempre va a haber un número de personas que van a tener reacciones. Como el que le digo, hasta en un 10%, que son autolimitadas, que se curan de un día para otro, o que si usted se siente muy enfermito, pues pide la incapacidad y se incapacita durante 2 o 3 días. Eso pasó ahora en Argentina, con los doctores que recibieron la vacuna rusa, la Sputnik, un montón de ellos que trabajaban en cuidados intensivos y atendiendo a pacientes con COVID, todos con 39 de temperatura, con dolores musculares. Pues, ¿qué tuvieron que hacer? Cerrar el servicio y suspender la vacunación durante un tiempo, porque ahí pues pecaron por bobos y por inexpertos y por falta de conocimiento. Se ponen a vacunar a todos los que manejan cuidados intensivos, todos se nos enferman, entonces ¿quién mata a los pacientes? Esa cosa se tuvo que haber tomado con la debida precaución, con las debidas pautelas. Pero ya con ese conocimiento me imagino que los argentinos ya dicen, vamos a ir vacunando de a poquito y ir aprendiendo con esta vacuna que muy poca información circuló en el medio ambiente, porque los rusos fueron en eso muy escuetos y no nos dieron mucha información, como si lo dieron los gringos, los alemanes, los ingleses, que sí nos han dado información y que han circulado en revistas donde hay realmente árbitros que pueden decir si lo que se está diciendo es verdad o es mentira. Chip, por Dios, es que esto no estamos trabajando con un producto que es electrónico, estamos trabajando con un producto que es biológico, que lo que contiene fundamentalmente es o ácidos nucleicos, el ARN pues que estamos ahora hablando por todos lados, o un vector viral que carga una información genética, pero ahí no va ningún chip, ahí no hay memorias, ahí no hay USB, ahí no hay nada de eso, por Dios, yo no sé por qué la gente se le metió esa cosa. Lo mismo es que las redes 5G también, que eso ocurrió en Inglaterra, que estaban propiciando el desarrollo del coronavirus, y allá hubo un montón de vandalismos de gente tumbando las redes 5G, que bien costosas, que aquí no nos han llegado y que espero que cuando lleguen a Colombia no vayan a resultar gente con ese tipo de apreciaciones desmesuradas a tumbando las redes 5G que van a poner los proveedores de servicios de internet en Colombia a nivel celular. Y que son con células embrionarias, absolutamente, no se requiere absolutamente de células embrionarias. Los avances en esta tecnología, en la que vamos a tener ahora por primera vez en vacunación en Colombia, Pfizer y Moderna, que son ARN, son productos sintéticos. Se hace por computador el diseño del virus. Y el diseño del virus, en cuestión de un mes, los chinos nos lo pusieron en las redes sociales, hicieron la secuencia del virus. Y con esa información fueron las casas farmacéuticas que comenzaron a modelar cuál sería la parte más vulnerable que se podría atacar del virus y que se pudiera meter en una vacuna. Se hizo ahí, se hizo el diseño y por computador y con computadores alimentados con sistemas de materias primas fabrican el ARN. O sea que ya ahí no tiene que impedir para nada ni las células, ni los animales, ni las personas. Es un producto 100% sintético y ahí no hay absolutamente de células embrionarias. O sea que
La gente dice cosas y quiere pasar a la inmortalidad en Twitter, en Instagram, en Facebook y demás, diciendo, como decimos vulgarmente en Colombia, diciendo pendejadas. Pues muy bien, doctor, y aquí le quiero contar que se ha comentado mucho sobre la moringa y ahora sobre la inversitina, que hasta donde tengo entendido este último es un purgante. Y la primera es una hierba conocida básicamente para alimentar ganado y ahora es tenida en cuenta en la lucha contra el virus en el ámbito popular. ¿Qué nos puede usted hablar al respecto de estas prácticas y de este pensamiento que tiene la gente de que a través de esto se puede curar el coronavirus? Bueno, la moringa es un árbol, un arbusto milenario. Realmente se comenzó a cultivar hace siglos en la India. Y en la India, con toda su experiencia milenaria, como ha pasado con la China, pues tienen experiencia de manejar montones de raíces, hojas, plantas, semillas en el manejo de los problemas humanos, de la salud humana, y una de ellas fue la moringa. La moringa luego dio el salto a África, y del salto de África ya dio el salto a América, y uno de los primeros países donde se hubo el cultivo de moringa fue específicamente en Cuba. Y uno de los que era aficionado a la moringa era nuestro amigo Fidel Castro. Fidel Castro la promocionó y la puso como un árbol que era muy importante para combatir la desnutrición, porque efectivamente la moringa, tanto en sus semillas como en sus hojas, tiene una gran riqueza proteica, o sea que sería como una especie como de carne vegetariana, como una carne vegetal. O sea que bajo el punto de vista nutritivo es importante. Tiene gran cantidad de vitamina C, tiene gran cantidad, como el caso, por ejemplo, del vino, de los polifenoles, que son agentes antioxidantes muy importantes. Por consiguiente, se ha dicho que puede tener efectos benéficos en 300 o más enfermedades humanas. Pero ya uno como médico, cuando me pintan una sustancia que tiene capacidad terapéutica sobre 300 cosas, artritis reumatoidea, diabetes, aumento de lípidos, colesterol y lo que usted quiera, de eso no dan tanto. Y en el caso específico del COVID, la creencia se dio en Colombia, porque cuando tuvimos el gran problema de las epidemias en las cárceles, pues en una de las cárceles de Colombia le dieron los agentes, los guardianes a los internos, pues infusiones, tés, pastillitas de moringa, y con eso pues dijeron de que efectivamente habían controlado ese brote en ese tipo de problemas. Pero es que una cosa es la observación no controlada y otra cosa es la realidad. Si pudiéramos hacer ciencia con anécdotas, si pudiéramos hacer ciencia simplemente porque yo doy y veo que quita la fiebre, hombre, el dolor, la fiebre, se puede quitar muchas veces simplemente por la fe que tenga la persona. Eso se llama el efecto placebo. Y si no hacemos un estudio donde podemos darle a una persona una pastillita con azúcar, semejante a la que tiene la moringa, y la pastillita real de la moringa, y poder hacer un estudio en 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Sudáfrica, donde sea, mientras no tengamos una información suficiente, controlada, con todos los parámetros para que nos permitan quitar sesgos y falsas realidades, poder decirte que la moringa, o que el jengibre, o que el ajo, realmente tienen algún efecto benéfico específico. En el caso del COVID, todavía yo diría que es un cuento, y es un cuento chino. Eso hay que demostrarlo. Que no lo pueda tener, no lo puedo negar, pero eso hay que demostrarlo, y hay que demostrarlo in vitro, en animalitos y en seres humanos, y en estudios fase 1 y fase 2 y fase 3. ¿Y eso qué implica? Tiempo y plata. Y yo, como ciudadano común y corriente, que voy a vender en Mercado Libre moringa, bien sea en capsulitas
o bien sea en hojitas, o bien sea en té de moringa, para que me dé unos pesitos y para poder demostrar de que eso sí sirve en COVID, esa platica que yo me rabasco, que me consigo ahí, no me va a dar plata suficiente para hacer estudios bien hechos, bien diseñados, que son muy costosos. O sea que eso es soñar. Y los humanos tenemos derecho de soñar, claro. Si no tenemos expectativas, si no tenemos esperanza, si no tenemos deseos, claro. Y muchas veces por ese tipo de observaciones es que se llega a algo. El caso de la Artemisa, para tratar la malaria, era una costumbre milenaria en la China. Y luego se purificó, y luego se hicieron los estudios controlados, y se demostró de que era un tratamiento para la malaria. Y ahora los derivados de la artemisia son las drogas de elección en Colombia y en el mundo para el manejo de la malaria. Pero para llegar a esa decisión, el camino que se recorrió fue largo y tedioso y costoso. Y sobre ivermectina. Sí. La ivermectina, como tú decías, sí, es un antiparasitario. Y se encontró, como encontró el infectólogo francés de Marsella, que introdujo la cloroquina como la panacea y que luego la tomaron el amigo Trump y el amigo Bolsonaro en Brasil, pues hombre, se vieron efectos in vitro y luego se vieron efectos positivos en casuísticas reducidas, en 30, 40, 50 pacientes, ¿cierto? Pero cuando ya se hizo una ampliación de la información y con estudios que se hicieron auspiciados por la OMS y en diferentes sitios del mundo, estudios multicéntricos, ¿a qué conclusión se llegó? De que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se equivocó de punta a punta, que ese no era el tratamiento y que incluso tenía efectos secundarios graves, severos. La dosis que se estaba dando de cloroquina y hidroxicloroquina en el mundo eran altas y tenían efectos graves sobre la conducción cardíaca, producían arritmias que podían ser mortales. En Brasil se estaba haciendo ese estudio y cuando se llegó al grupo que estaba con dosis altas de cloroquina y hidroxicloroquina y si vieron ese tipo de efectos nefastos sobre el corazón, tuvieron que suspenderlo. O sea que ese es un caso. En el caso de la ivermectina, no tiene los efectos cardiotóxicos que tuvo y que tiene la cloroquina y la hidroxicloroquina. Ni es una droga tan nefasta como lo han planteado algunos compañeros, bacteriólogos o médicos, de que es un hepatotóxico severo. Discrepo de esa información, no es tan hepatotóxica la ivermectina. Pero si hay estudios, que a diferencia de la moringa, que lo que hay es observaciones y anécdotas, en la ivermectina tenemos 2 estudios, no gigantescos, pero con un número suficiente de humanos. Uno en el Cairo, en Egipto, y otro que fue publicado recientemente en Argentina, en diferentes provincias de Argentina, Córdoba, Mendoza, Tucumán, etc. ¿Y qué demostraron? ¿Qué sirve? En el caso del grupo de Egipto, no tuvo efectos secundarios. En el caso del grupo de Argentina, no tuvo efectos secundarios. En el caso de Egipto, plantearon ellos que con una dosis de 1 miligramo por kilo y en 2 tomitas era suficiente. No mostraron seguimiento con PCR, a ver si efectivamente se negativizaban y si se disminuía el número de partículas virales en las secreciones respiratorias. En el caso de Argentina sí. Se demostró una disminución importante en los recuentos de partículas virales por el PCR cuantitativo. Las dosis mucho más altas. Si en Egipto decían que era 1 gota por kilo, en el caso de Argentina van mucho más allá. Van a 3 gotas por kilo. Y los frasquitos colombianos son de 5 centímetros. Entonces, para una persona en Colombia hacer la dosificación que dicen los argentinos, tiene que tomarse 3 frascos, 15 centímetros. Es que 15 centímetros es una cucharada grande. Entonces, 15 centímetros durante 5 días seguidos. ¿Será eso cierto? ¿O fue simplemente un chiripazo de la ciencia en el caso argentino? Pues hombre, habrá que replicar. Por eso las cosas no se pueden quedar en un solo grupo. Y con una sola información positiva o negativa no podemos decir que sí o no podemos decir que no. Los estudios hay que repetirlos, hay que replicarlos para saber dónde tenemos la verdad. O sea que yo diría que en ivermectina tenemos un interrogante, pero un interrogante que puede ser
positivo de que sí pueda servir. Pero que estamos plenamente seguros de que sí, yo diría que no. Con respecto a costos, yo diría que si esto funcionara, por Dios, un frasquito de ivermectina que vale 5 o 6 mil pesos y que yo me voy a tomar pues 3 frascos durante 5 días, 15 frascos, y pongamos los que valgan 80 mil pesos. Tratamiento muy barato, regalado. Pero una cosa es que sea barato, una cosa es que sea regalado, una cosa es que sea bien tolerado, y otra cosa es que esté efectivamente documentado y sin lugar a dudas de que sí es efectivo. ¿Puede servir? Creo que sí. ¿Que va mucho más adelante que la moringa? Sí, pero que estoy completamente convencido, tampoco daría mi brazo por decirte que eso es así. Pues bueno, muchas gracias. A la fecha se dice que en Colombia la vacunación se va a realizar con 4 vacunas, la Janssen, la Pfizer, la AstraZeneca y la COVAX. ¿Qué nos puede comentar de estas vacunas? ¿Qué conoce usted acerca de ellas? Bueno, con respecto a lo que conocemos y lo que tenemos más información en el mundo, pues evidentemente, 1, Pfizer, 2, Moderna, ¿cierto? Las 2 son vacunas a base de ARN. La tercera sería entonces AstraZeneca, que ya también terminó sus estudios fase 3 y que ya fue autorizada pues en el caso de Gran Bretaña para su utilización. Pfizer ya también fue autorizado en Estados Unidos, fue autorizado en Inglaterra, y ya el INVIMA nuestro lo autorizó en estos días también para que se pueda aplicar en Colombia. ¿Qué información tenemos? Tenemos los informes de fase 3. ¿Y qué nos dicen? De que pueden tener efectos secundarios. De tal forma de que los efectos secundarios que mencionaba anteriormente se pueden dar. ¿En qué frecuencia? En esos efectos secundarios benignos que no van a matar a nadie, que puede que le den su malestar, que lo tumbe 1 o 2 días, pero que no va a pasar a mayores, en el 2 y el 4% y el 10% de los casos. ¿Puede haber efectos severos? Sí, desafortunadamente sí. Ahora, ¿con qué frecuencia? Mínima. Pero el problema es que con los mínimos jugamos baloto. ¿Quién tiene posibilidad de ganarse un baloto? Muy poquita gente. Pues la gente se apunta y hay gente que se lo gana. Y hay veces en que el baloto de esta semana no queda un poder del público, pero es que eso es la probabilidad. Lo mismo pasa con el caso de cualquier medicamento y en este caso de las vacunas. Veamos efectos secundarios. 1, probabilidad de alergias. Con estos 2 conocemos, que son Pfizer y que son Moderna. Se puede pero doctor, la Moderna no la vamos a tener aquí. Solo la COVAX ¿Qué pasó con Moderna? No, en Colombia solo se habla de la Janssen, la Pfizer, AstraZeneca y COVAX. Ajá. La Moderna no se está aplicando acá, no se va a aplicar acá. Bueno, en el caso de la COVAX, yo no sé todavía cuál será la negociación que ha hecho la OMS para definir cuál es la vacuna que a través de COVAX nos va a llegar. Si usted me dice, es que COVAX nos va a dar la China, y la China que es inactiva, yo no sé. O nos va a dar la China que es vectorial como es AstraZeneca, yo no sé. O es que COVAX nos va a dar la Sputnik, la rusa, yo no sé. O sea que eso todavía sí tiene que decírnoslo en su momento la OMS, y que es una negociación de mucho nivel y de mucho billete. O sea que, ¿cuál va a ser la vacuna COVAX? Yo no sé. Lo podrá saber nuestro ministro de Salud, nuestro señor presidente, pero realmente pues que se haya dado ya a la información pública de cuál es la vacuna que se va a distribuir a través del programa colectivo COVAX, eso no. Con respecto a la Janssen. AstraZeneca, bueno, y la Janssen. La Janssen es, pues todavía nos falta un poquito de información. Todavía no tenemos pues aprobación en ninguna parte del mundo de este producto, pero yo diría, viéndolo con la información que nos ha llegado, pues bajo el punto de vista de cadenas de frío, bajo el punto de vista de logística, para mí, y sabiendo de que lo que han mostrado es que la eficacia, la efectividad de la vacuna está en los mismos niveles de Pfizer y de Moderna de 90-95%, pues hombre, tiene una gran ventaja.
la de Janssen y Johnson y Johnson. Uno, que es monodosis. Quiere decir de que no tenemos que volver a reclutar la gente a que vuelva al servicio de vacunación dentro de un mes. Eso, en las ciudades grandes puede que no llegue a ningún problema, pero imagínate tú a un campesino que viva por allá en alguna montaña de Montenegro, en Risaralda, y que para poder vacunarse tenga que bajar directamente a Armenia, y que en ese transcurso de bajar a Armenia pues tiene que gastar tiempo, tiene que gastar dinero, que no pudo volver en el mismo día a su casita, y que específicamente entonces tuvo que pagar alojamiento y comida en cuanto le resultó la vacunación. Y si eso tiene que hacerlo en 2 oportunidades, yo diría que en ese tipo de casos, las que son de 2 dosis, lo que es específicamente AstraZeneca y lo que es Pfizer, yo diría que ahí habría que pensarlo. Yo diría que el gobierno, y que está muy bien asesorado por epidemiólogos, por salubristas, por infectólogos muy bien posicionados, tienen que influir para que ese tipo de vacunas de monodosis y donde no requieran esas cadenas de frío ultra congeladas de -70, de -80 grados como requiere Pfizer o como requeriría Moderna, esa sea la que se lleve a ese tipo de sitios. Para mí esa sería la solución. Y el gran problema que se ha planteado con los venezolanos, ¿qué vamos a hacer con los venezolanos? ¿Que los vamos a vacunar? ¿Que no los vamos a vacunar? ¿Que los vacune Maduro? ¿Que se vuelvan para allá? ¿Que no sé qué? Hombre, yo creo que hay elementos de ética política, de ética humana, de ética médica, que nos obliga a que esos seres humanos que son tan importantes y tienen tantos derechos, aunque en este momento estén expulsados, echados, que sean migratorios y lo que sea, necesitan esa vacuna. Y para no ponernos con la tarea de que entonces vuelvan otra vez, porque en ese momento puede que ya no estén en Bogotá, sino que estén en Medellín o que estén en Pasto, porque su deambular es impresionante. Esa sería una de las vacunas. Ahora, en ese tipo de casos, habría que también pedirle a la OMS y a los organismos que tienen que ver con migraciones, hombre, por Dios, ayúdenos, pero ayúdenos con una vacuna que realmente sí facilite las cosas, porque si no, esa gente sigue siendo realmente torpedos que nos están tirando el microorganismo y que están amplificando y perpetuando este problema. Si no vacunamos a los migrantes y utilizamos una vacuna como la de Johnson y Janssen, realmente la cosa va a ser difícil. Pero que no los vamos a vacunar, sí los debemos vacunar, pero con una que tenga pocos requisitos de cadena de frío y que la aplicación sea de una sola dosis. Las otras tienen ese problema, que en las grandes ciudades, el caso de Medellín, ya el alcalde de Medellín dijo, vamos a contar con 7 ultracongeladores. Entonces, si las grandes ciudades y los grandes municipios con buenos recursos lo pueden hacer, maravilloso. Y entonces los que vamos a estar en las grandes ciudades, como el caso de Medellín, como el caso de Cartagena, como el caso de Bogotá, como el caso de Bucaramanga, como el caso de Cali, etcétera, etcétera, vamos a tener el beneficio de esas vacunas. Ahora, alguien diría, sí, entonces yo soy prioritario, porque específicamente soy médico y estoy en primera línea de atención a pacientes con COVID. Y yo soy viejo, de más de 80 años. Alguna persona podría decir, que comiencen a vacunarse en otros, que comenzamos a ver cómo se comporta la vacuna en nuestro medio, qué pasa con los antioqueños con Pfizer, qué pasa con los bogotanos con Pfizer. Y ahí vamos viendo cómo es el comportamiento. Porque es que uno dice, ¿por qué hacen reacciones secundarias? Hombre, una de las cosas puede ser el producto en sí, pero otra cosa puede ser la genética y la etnogenética, que tiene que ver con el antioqueño o con el cundinamarqués o con el caleño, etcétera, en que pueden tener genes que le dan unas respuestas diferentes, o que en el traspaso de la vacuna por la cadena de frío hubo alguna fallita y entonces en esa fallita no se inactivó completamente, pero algo modificó. Y esa modificación, sin perder actividad completa la vacuna, también puede dar algún tipo de respuesta diferente, alguna reacción diferente. De tal forma de que si a mí me dicen, hombre Fernando, vos como médico, como conocedor de este problema, ¿te vacunaría? Yo diría que sí. Y si yo dijera que no, sería inconsecuente. ¿Qué he aprendido en familia, con mis vacunaciones,
en las vacunaciones que me hicieron para la viruela, para polio, para la triple, para el sarampión, para el no sé qué, si sé cuál, y que me protegió de ese tipo de enfermedades, y que yo ahora, en una forma irrespetuosa e inconsecuente con la ciencia, fuera a decirle que no me vacunaría, mis riesgos. Ahora, que si es alérgico, ¿se vacuna o no se vacuna? Claro que los alérgicos se pueden vacunar con precauciones, con cuidados. Específicamente un paciente que se come un langostino y le da el patatús, se come la langosta y casi que se muere, se toma alguna pastilla, algún antibiótico, una amoxicilina, por ejemplo, y se hincha y tiene que correr para urgencia porque está que no puede respirar. Ese tipo de personas también se pueden vacunar, porque es que las reacciones alérgicas son alérgicas a un producto en particular, tienen sello propio. Por el hecho de que yo sea alérgico, no soy alérgico a todo, es que esa es el rubro, la firma de la alergia. Yo soy alérgico o al polvo, o al polen, o a la amoxicilina, o al trimetoprim sulfa, o a los langostinos, pero que porque soy alérgico a todo, y que por consiguiente, como soy alérgico, no me pueden colocar vacunas. La experiencia es, hombre, esa persona que es alérgica, que tiene médico, que mira hacia atrás esa información, le colocaron la vacuna de sarampión, le abocaron la vacuna de papilomavirus, le colocaron la vacuna de herpes zóster, no pidió ningún problema, vacúnese. Pero como tiene nervios, es responsabilidad del centro de vacunación y del Estado colombiano de que esa persona que tiene antecedentes graves de reacciones severas que lo pueden poner en peligro de muerte, no me lo dejen salir inmediatamente del centro de vacunación. Que le dicen, no, ya fue vacunado, vaya saliendo, vaya dando espacio, que aquí hay mucha gente pendiente. No, señor, que adecúen un sitio, un lugar donde esa gente que ha tenido reacciones por medicamentos, por alimentos, etcétera, etcétera, o por otras vacunas, donde los puedan observar. ¿Y observar qué es? No que los tienen allá solitos, que no haya nadie ahí, un auxiliar o alguien que los esté mirando periódicamente y que le vaya preguntando, ¿qué te sentís? ¿Te estás brotando? ¿Te sentís caliente? ¿Te sentís agitado? ¿Te está palpitando mucho el corazón? No abandonados ahí pues a la topa tolondra, sino observados, y observarlos siquiera durante media hora, 45 minutos. A la media hora o 45 minutos tienen que haberse presentado las respuestas graves, las que llamamos anafilaxias. Anafilaxia que se presenta a las 6 horas, 8 horas, 10 horas, 20 horas, o a las 3 semanas, eso no es anafilaxia. De las graves, las que ponen en peligro la vida del paciente, se detectan rápidamente. Entonces, la responsabilidad del centro de vacunación es no dejarlos ir, observarlos y contar con todos los medios para garantizarles si el paciente tiene una reacción severa, de que no va a pasar a mayores, y que hay que tener una cosita que vale 10.000 pesos, que se llama adrenalina. Eso es milagroso. ¿Cómo es posible que dejemos ir a esa persona, que se vaya, que ya esté a 3 horas del hospital o del centro de vacunación, que le dio la reacción y que no tuvo posibilidad de desplazarse, o que se desplazó y que por falta de adrenalina de 10.000 pesos se murió en el taxi? Eso no tiene carta de presentación. Entonces, con la adrenalina se resuelve el 80, el 90% de los casos, 10.000 pesos. Y como lo compra el Ministerio de Salud y como lo compra la salubridad de cada región, si al ser humano le vale 10.000 pesos, a la salud pública eso le vale 2.000 pesos. Entonces, eso no es una gran inversión y se está posibilitando de que no haya reacciones severas que pongan en peligro la vida de las personas. Pues muy importante lo que nos comenta, doctor. Y sería interesante también que nos dijera en el tema del sexo, de la edad de los jóvenes y de los niños sobre todo, que son unos segmentos de poblacionales de los cuales no se habla mucho, y vemos que el COVID se está presentando también mucho en los jóvenes, y a los niños pues los dejaron absolutamente sanos de per se. Entonces sería bueno que nos explicara por qué se toman estas decisiones y a causa de que esta población tiene como esos beneficios de no vacunarse y no atenderlos en este sentido. Es una política universal de proteger a los más lábiles, y los más lábiles pueden ser los niños. Por eso siempre se hacen los estudios en mayores de 16, en mayores de 18 y hasta los 60, 65 años, ¿cierto?
Pero ya los extremos, los que son los niños y lo que son específicamente los más viejitos, siempre nos dejan por fuera, porque podemos ser más hábiles. Y porque primero se debe probar con aquellos que pueden tener más recursos inmunológicos, más recursos metabólicos, más recursos defensivos. O sea que es por simplemente un factor de ética, de respeto a grupos vulnerables. Vulnerable el niño, vulnerable el viejo. Y el otro grupo vulnerable, la mujer en embarazo. La mujer en embarazo también no se puede vacunar. Y no se puede vacunar porque específicamente no sabemos cómo se va a comportar esa sustancia, llámese ARN, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson o como se quiera llamar, con respecto a esa señora, pero no tanto por ella misma, sino por el ser vivo que tiene adentro, por el ser humano, por el niño que tiene adentro, que por ese tipo de sustancias se puede producir una malformación, se puede producir un defecto, que tenga un labio leporino, que tenga una malformación cardíaca, que tenga un efecto indeseable a nivel del cerebro, que tenga un efecto indeseable a nivel de los riñones en formación. Por consiguiente, esos tres grupos son los que nunca se comienza la experiencia de manejar algún medicamento o una inmunización sin antes haber tenido la experiencia en los otros grupos. Cuando ya se tenga la experiencia y tengamos por lo menos durante 6 meses o un año una experiencia grande acumulada, porque va a ser rápidamente en muchos millones de seres humanos en este planeta Tierra, ahí sí se puede comenzar a pensar en cómo va a ser en los otros grupos, cómo va a ser específicamente en los niños. Con respecto a efectos secundarios, los que respondemos con menos efectos secundarios somos los viejitos. Los de 60, los de 70, los de 80, nos duele menos, nos inflamamos menos, nos duelen menos las articulaciones, nos da menos dolor de garganta, etcétera, etcétera. Los jóvenes, 20, 30, 40 años, dan mayores reacciones. Y los que dan mayores reacciones, y recuerde usted como mamá, cuando llevaba a sus niños a la vacunación, ¿qué le decían? Vaya, dele acetaminofén, porque es que la capacidad de hacer fiebre que tienen los niños, eso es impresionante. En un programa de vacunación que se hizo en Estados Unidos, cuando hubo la epidemia de influenza porcino en 1976, se hizo vacunación en muchas escuelas alrededor del Fuerte Maíz en Estados Unidos y prácticamente el 80% de los niños, el 80% de los vacunados hacían temperaturas de 38 o más, que en el caso de los adultos, ese tipo de temperaturas se presentan en el 4 o 5% de las personas. O sea que los niños tienen una capacidad de reacción impresionante, porque es que la vacuna lo que está haciendo en primera instancia es estimular lo que se llama la respuesta inmunitaria innata. ¿Y cómo la tienen los niños? Fresquecita, recién salida del horno. O sea que es una respuesta pero rápida y muy fuerte. Vamos pasando en el transcurso de los años y esa respuesta innata cada vez es menos potente, menos fuerte. Y entonces los niños con esa respuesta innata tan poderosa, entonces hacen la fiebre fuerte, hacen los dolorcitos, hacen la hinchazón grande del bracito donde los vacunaron, etcétera, etcétera. Y vamos envejeciendo, la respuesta innata se va disminuyendo, pero que podamos decir de que no haya respuesta innata y que por consiguiente haya la vacuna que ni duela, ni de dolorcito, ni un poquito de fiebre, ni dolorcito de cabeza, ni algo de náuseas. Si eso pasa, al menos con las tecnologías que tenemos en el siglo XXI, quiere decir de que esa vacuna no vacunó, no sirvió, porque toda vacuna tiene que estimular respuesta innata, y si no se estimula la respuesta innata, no hay esas inflamaciones que se producen, que nos dan las malteras y que van a decir a la gente, yo no me vuelvo a vacunar, que ese es uno de los peligros que tenemos con las vacunas de 2 dosis. El paciente que se colocó la primera dosis y le fue bien mal, va a volver a vacunarse. Terrible, pero tenemos que hacer por todas las metodologías, con el programa del señor presidente, con los programas a nivel de la radio, de televisión, con tu periódico, etcétera. Tenemos que decirle a la gente, vea hombre, por el hecho de que le dio fiebre, que le dolió, que le dio dolor en las coyunturas y demás, no se deje de vacunar. ¿Por qué razón? Porque con la primera dosis solamente tiene un caricellazo de quedar inmunizado. ¿Qué significa eso?
50% de posibilidades de que esa vacuna lo vaya a proteger. Y entonces, como él dice, ya me coloqué una vacuna, pero me ve muy bien, yo no vuelvo a vacunar. Esa persona vuelve al medio ambiente, todavía está circulando el virus en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestro barrio, en nuestro municipio, se vuelve a enfermar. Se vuelve a enfermar porque no quedó protegido. O sea que el problema de las reacciones secundarias es el miedo que le coge la gente y que luego no va a querer volver a vacunar. Y lo que pasa con muchas mamás es que llevé a colocarle la triple. Pero le fue tan mal con la primera dosis que yo no lo vuelvo a llevar. Por Dios, no hagamos eso. Bueno, doctor. Otro aspecto que le preocupa a la gente del común y de la que usted ya se había referido anteriormente y nos gustaría que nos ampliara más, es la velocidad que se ha tomado el tema de esta vacuna, cuando es de conocimiento público que cualquier vacuna puede demorarse hasta una década como mínimo para salir al mercado. Y aquí todo se ha reducido a 10 meses. Entonces, ¿por qué no nos amplía estas razones que nos llevan a confiar o que nos deben llevar a confiar en esa vacuna hecha tan rápido? La vacuna efectivamente ahora se hizo rápido, pero eso no significaba falta de conocimientos, ni que haya hitos y desarrollos previos que hayan permitido que ahora, que había las condiciones de inteligencia artificial, de grandes computadores, de servidores potentes, de máquinas que pueden sintetizar ácidos nucleicos en forma automatizada, como te decía ahora, sin que tengan que pasar ni por celulitas, ni por ratoncitos, ni por conejillos de Indias, ni por células embrionarias, ni por personas, sino que la máquina, con las instrucciones debidas, nos haga la molécula que nos van a aplicar adecuadamente. Eso no fue de ahora, de hace 10 meses. Eso viene desde 1990. O sea que ya tenemos 30 años de experiencia con las vacunas de ARN. Ya tenemos alrededor de 20 años con las vacunas como la vacuna de Johnson Johnson y la de AstraZeneca con vectores virales. O sea que eso no es de ahora. ¿Ahora qué pasó? ¿Qué hubo la pandemia? Es que antes tuvimos una pandemia como la actual en 1990. ¿No? ¿O tuvimos una pandemia que fuera tan grande como la de ahora? No, tuvimos una en el 2003, que fue la de China, el síndrome respiratorio agudo de China, el famoso SARS, y luego en el 2012 el famoso MERS, que fue el síndrome respiratorio de Medio Oriente, el de Arabia Saudita, ¿cierto? Ahí se aprendió, ahí se hicieron cosas. Esas cosas se hicieron, pero eso fue a escala mínima. Se terminó de controlar por agotamiento de esas pandemias o de esas epidemias pues localizadas en China y en Arabia Saudita, y entonces hasta ahí se llegó. Pero llega ahora el SARS-CoV-2, que ya no molestó solamente a los chinos, sino que se fue por todo el mundo y nos ha comprometido a todos. Ya desde el 90, te decía, una señora, que yo diría que muy ligerito, en 1, 2, 3 años es premio Nobel, se llama Catalina Caricó, húngara, bioquímica húngara, fue la primera que desarrolló ARNs mensajeros terapéuticos y logró modificarlos en tal forma, porque es que el ARN es una molécula supremamente frágil, tan frágil es que hay que transportarla a menos 70, menos 80 grados centígrados. Entonces ella logró hacer algunas modificaciones y las patentó. La patente fue ya no en el 1990, sino en el 2012. Y con esa patente fue que pudieron comenzar a hacer ya la elaboración, lo que fue Moderna en Estados Unidos y lo que fue BioNTech, Pfizer, a nivel de Alemania y del mundo, la producción de esas vacunas a base de ARN. O sea que ya teníamos 30 años y ella las estaba utilizando como herramientas terapéuticas para enfermedades huérfanas o para manejo de cáncer, Si no aparece esto, que fue pues algo nefasto para la humanidad, pero que si lo vemos desde la otra óptica, qué cosa tan tremenda.
Haber tenido esta pandemia, haber tenido el conocimiento, haber tenido las máquinas que sintetizan ácidos nucleicos y haber tenido por consiguiente el compromiso de los países, el compromiso de Estados Unidos de inyectar millones de dólares para que eso se pudiera llevar a efecto. O sea que el conocimiento no se improvisó en estos 10 meses. Lo que tuvimos que hacer fue hacer máquinas, hacer producción a escala, volver ya en escala industrial este conocimiento que se tenía. Y eso se pudo hacer porque había plata de por medio. Cuando estaba haciendo esas cositas, Catalina Caricó, ella trabajaba en la Universidad de Pensilvania, le pararon bolas, ¿no? Incluso le iban a echar, porque ella todavía no tenía residencia en Estados Unidos. Y llegó un momento en que ella dijo, bueno, estas cosas tengo que hacerlas, implementarlas con otro compañero, con un señor de apellido Weissman. Hicieron las patentes. ¿Y para dónde se fue esta señora que trabajaba en Estados Unidos, en Pensilvania? Se fue a ser la vicepresidente de BioNTech en Alemania. Y allá encontró a 2 turcos, inmigrantes a Alemania, que habían fundado esa empresa, que le creyeron el cuento a Catalina Caricó, y comenzó la producción, AstraZeneca tenía su grupo, el grupo de fabricación de vacunas en Oxford, y cuando hubo los grandes problemas de ébola, ¿quiénes fabricaron las vacunas del ébola? Allá AstraZeneca. ¿Pero qué significaba el ébola para Oxford y para AstraZeneca? Es un grupito de seres humanos en África. Pero ¿eso era un problema mundial? No. Se acabó o controlaron parcialmente el ébola. Entonces, ¿en qué siguió la investigación de los vectores para hacer la vacuna de AstraZeneca? En nada. Y la doctora, que también fue mujer, la que hacía sus proyectos, pues ahí los recursos que le daba el gobierno inglés, se los pararon. No tenía plata para seguir haciendo la investigación. Llegó la pandemia, ya tenía la plataforma montada para el ébola. ¿Qué tenía que hacer? Buscar el padrino político, buscar a Boris Johnson, buscar al Parlamento inglés, buscar a su propia universidad. Y eso no lo podían hacer solitos, porque es que Oxford tenía la experiencia local, ahí, en su laboratorio de vacunas. ¿Pero qué necesitaba? De una multinacional, así como el caso de BioNTech. BioNTech, un laboratorio chiquitico, con 100 personas como empleados. Y para escalar esto a una escala de millones de dosis, ¿qué necesitaban? La fuerza económica de un Pfizer, que es así una multinacional pero tenaz. O necesitaban el caso de Oxford, de una multinacional como AstraZeneca. O sea que conocimiento lo había, los desarrollos lo habían. ¿Qué faltaba? Un dedito, una cosa que se llamó pandemia y una decisión mundial de tratar de combatirla inyectando dinero, y eso se hizo. Pero eso no fue improvisado, que vinieron a improvisar y que los científicos simplemente fueron unos oportunistas improvisadores y que van a sacar ahí cualquier chicharrón. No, ni mucho menos. La cosa venía ya en estudios de 30 o 20 años. En el caso de ARN, 30 años con Catalina Caricó y con unos 20 años con los estudios de Oxford con el ébola. O sea que la cosa no fue simplemente ahí soplando, haciendo botellas, toque el cofre y salga el mago, no. El conocimiento estaba. Lo que faltaba era la coyuntura que se llama pandemia y la plata para poder acabar con la pandemia. Pues muy bien, doctor. Ya para terminar, cuéntenos, porque existe otra inquietud que hemos recogido y es la parte logística que exigen estas vacunas con las bajas temperaturas, que también nos ha mencionado usted. Si existen en el país los equipos necesarios para mantener esta cadena de frío que se necesita y garantizar una vacunación sana y eficiente. Además, esto nos lleva a otra pregunta que es ¿qué le puede pasar a las personas que puedan recibir una vacuna que se ha roto su cadena de frío? ¿Qué efectos le pueden causar? Porque la gente dice que aquí no existen los equipos suficientes para atender esa demanda que exige la vacuna Pfizer de bajísima temperatura. Si el gobierno colombiano, en cabeza del señor presidente y del ministro de Salud, y de la serie de asesores que han tenido,
y del gerente de compra de vacunas que tenemos, que un señor de mucha experiencia nacional y internacional en el manejo de programas de tuberculosis, en el manejo de programas de malaria, etcétera, etcétera. Se ponen a comprar la vacuna de Pfizer sin contar con los dineros suficientes para garantizar la cadena del frío. Para mí eso hubiera sido un exabrupto. Algo que se los tendríamos que cobrar, porque es que uno no va comprando una cosa que no puede preservar. ¿Cómo que yo voy a comprar entonces quesitos y quesos y no tengo en la casa un congelador o una nevera? Eso sería irresponsable. Y en ese sentido yo diría que el gobierno colombiano, puedo discrepar en muchos aspectos, pero en este aspecto lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Lo han hecho bien porque específicamente uno le exigieron a la Pfizer de que en los aviones en que iba a traer la vacuna, pues efectivamente pudieran garantizar de que sí venía con cadena de frío. Y la cadena del frío no es porque yo diga de que sí, que se transportó a menos 80 o a menos 70. Es que hay controles de calidad que me permiten saber si esa temperatura en todo ese trayecto, si se mantuvo. En esas cajas, esos cajones donde van a estar, en el caso del avión, o en el caso nuestro, en que ya se van a transportar en esos sistemas de transporte con hielo seco, que es el que nos va a permitir entonces garantizar ese tipo de temperaturas, para saber si esa caja que va con el hielo seco y que va con las 20, 30, 40, 50, 100, 200 dosis, efectivamente, si se respetó la cadena del frío. Hay específicamente unas tirillas que cambian de color de acuerdo a la temperatura que se está dando al interior de ese sistema de transporte. Por decir algo sencillo, si la temperatura se ha preservado perfectamente bien, la tirilla siempre va a dar, como en el caso de los semáforos, verde. Y como es una caja que no es chiquitica, sino que es más o menos grande, y puede que la temperatura esté bien en el lado derecho, pero que no esté bien en el lado izquierdo. O puede que no esté bien en la parte posterior, pero que sí esté bien en la parte anterior. Entonces tiene que colocar esas tirillas de control de calidad en la parte posterior, en la parte anterior, en el techo de la cajita, en la base de la cajita, en la parte lateral derecha, en la parte lateral izquierda, y verificar cómo fueron los colores. Si los colores están dentro de las condiciones en que dicen de que efectivamente se hizo un transporte adecuado, ese producto se puede utilizar. Pero si ocurre que encuentro yo de que en esta caja en particular, de las 500 que llegaron, en la número de cientos, está rojo arriba, rojo abajo, rojo a la derecha, rojo a la izquierda, en cada uno de los puntos de ese cubo está todo completamente rojo. ¿Qué tenemos ahí? Basura. Y si somos responsables, y la persona que está haciendo el transporte, y el enfermero o el que sea una persona ética, sabe que eso quedó mal, tiene que votarlo. Si fue por responsabilidad del importador de la vacuna, pues imagino que tienen que tener un seguro para que esas pérdidas, que son grandes, se puedan cubrir a través de un seguro. Ahora usted dirá, ¿y si habrá alguna aseguradora que se vaya a meter en ese paseo? En que de pronto aquí en Colombia, que somos tan folclóricos, hacemos cositas mal hechas y entonces no tenemos una cadena de frío, entonces van a haber un montón de cajones de esos refrigerados que no fueron bien manejados y eso lo va a perder la aseguradora. Pues esperemos que las cosas se hagan bien y que se hagan, pero que hay forma de hacerle un seguimiento adecuado porque tenemos los controles que nos permiten saber si esa caja ha sido bien manejada. Sí. Ahora, si no fue bien manejada, como pasa con cualquier biológico, un producto que sea inestable, como el caso de estos, ¿qué pasa si no se utiliza un ARN mensajero rápidamente y no se tuvo a temperatura? En cuestión de 2-3 horas se destruye, se autodestruye, como en las películas de James Bond, se autodestruye. Son tan frágiles que esa molécula ya no es. Y por eso es que hay que mantenerlos a temperatura, porque es tan frágil de que él se destruye. Entonces toda la información que pudiera tener benéfica se pierde. Y ahí, esa cosa que se va a meter ahí, ¿qué es? Una agüita con un cóctel de nucleótidos, de pedacitos del ácido nucleico.
¿Y eso qué puede producir? Pues hombre, puede que me duela, pero ¿qué más puede tener? Que eso me va a producir una parálisis facial o que me va a producir un síndrome de Guillain-Barré, que es una complicación importante en estas vacunas, o que me va a producir una neuritis óptica, o que me va a dar una encefalitis, o que eso va a ser responsable de que luego me dé una leucemia o un linfoma o un cáncer. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. O sea que un producto de estos biológicos que tienen fragilidad por la temperatura, cuando no han sido bien preservados, ¿qué pasa con ese producto? Se inactiva. ¿Y qué efecto tiene sobre la persona? Ninguno, ni benéfico ni negativo. Pues doctor, no me queda sino agradecerle muchísimo porque esta entrevista más allá se ha convertido en una cátedra magistral de su parte para todos nosotros. Entonces, agradecerle mucho que nos haya acompañado en la entrevista y esperamos poder volver a tenerlo muy pronto con nosotros. Muchísimas gracias. Juanita, muchas gracias por la invitación y lo último por decir es, todos a la carga, todos a vacunarnos.